Me quedé ahí de pie viendo cómo mi propio hijo tiraba los recuerdos de 42 años de matrimonio al bote de la basura, como si fueran desperdicios orgánicos. Mi nuera, plantada en el porche, con los brazos cruzados, me soltó. «Ya no sirves para nada, vieja. Lárgate de aquí antes de que llame a la patrulla por invasión de propiedad». No lloré. Al contrario, esbocé una sonrisa pensando en la caja fuerte secreta que esos dos nunca pudieron encontrar. Era una tarde de mayo en Valle de Bravo, pero el clima no tenía nada de dulce. El cielo estaba plomizo, como si quisiera aplastar los pinos viejos que rodean la casa de estilo rústico que fue mi hogar. Por 15 años, estacioné mi vieja camioneta Cheyenne, escuchando el crujir de la grava bajo las llantas. Junto al contenedor de basura municipal se alzaba una montaña de mis pertenencias, abandonadas bajo una llovizna que empezaba a arreciar. Se me apretó el corazón al darme cuenta de que no era basura común. Ahí estaba mi máquina de coser Singer, la misma con la que remendé cada pantalón de mi hijo durante la primaria. Allá estaba la colección de vinilos, que mi esposo, que en paz descanse, cuidaba como si fueran tesoros. Y lo que más me dolió, mis uniformes de enfermera blancos y almidonados, testimonio de 30 años de turnos dobles en la clínica del Seguro Social, ahora embarrados en el lodo. Bajé de la camioneta y mis botas de cuero desgastado se detuvieron en seco frente a la entrada. Mateo, el único hijo que parí, estaba en el porche. No llevaba su traje de oficina de siempre. Traía una playera vieja y la mirada esquiva, fija en el horizonte. Pero Isela, su mujer, salió con esa cara de triunfo de quien acaba de conquistar un territorio. Se cruzó de brazos, parada un escalón arriba de mí, y su voz sonó como metal oxidado. «Ya cambiamos las chapas, doña Amparo. El último pago de la hipoteca se liquidó la semana pasada con el dinero de su jubilación. Su misión aquí terminó. Ahora necesitamos nuestro espacio para el bebé que viene en camino. Usted ya no encaja en esta familia. Agarre sus tiliches y lárgate antes de que marque al 911. Miré hacia abajo. El portarretratos de mi boda estaba bajo los pies de Isela. El vidrio se había hecho 1000 pedazos y la sonrisa de mi difunto esposo estaba partida por una grieta cruel. Durante 15 años yo pagué cada recibo de luz. Firmé como aval cuando Mateo estaba en el buró de crédito y fui la nana sin sueldo de sus caprichos. Pensé que envejecería rodeada de amor, pero resultó que solo era un cheque con piernas. No grité, no supliqué. Recogí el marco con calma, limpiando el lodo con la manga de mi camisa de franela. Miré a Mateo a los ojos, pero él no levantó la cabeza. Sonreí una sonrisa que hizo que Isela retrocediera un paso por puro miedo. Pensaban que me habían derrotado, no acababan de soltar a la leona. Manejé hasta un motel de paso a la orilla de la carretera. El cuarto olía a cloro barato y a humo de tráiler, pero al menos no estaban ellos. Me senté en la mesita de madera y abrí mi portafolios de cuero, donde guardaba mi verdadero arsenal legal. El amor puede ser pasajero, pero los papeles siempre tienen la última palabra. En 2018, cuando Mateo quebró por andar invirtiendo en esas criptomonedas, la casa estuvo a punto de que el banco se la quitara. En medio de su desesperación, me firmó un convenio que yo misma redacté con la asesoría de un viejo amigo abogado. Fue tan confiado que ni leyó bien, pensando que mamá siempre da todo por nada. Era un contrato de copropiedad con una cláusula de usufructo vitalicio si cualquiera de las partes era obligada a dejar la residencia sin un consentimiento por escrito. El control total del inmueble pasaba de inmediato a la parte afectada. Ellos creían que porque su nombre salía en el recibo del predial eran los dueños. Pero la ley mexicana tiene vericuetos que una soberbia como Isela jamás entendería. Saqué mi teléfono. La pantalla no dejaba de vibrar 20-40 hasta 76 llamadas perdidas. Mateo se estaba volviendo loco.
¿Por qué? Porque en cuanto llegué al motel, hice 3 llamadas de poder. La primera fue a la Comisión Federal de Electricidad, CFE, para dar de baja el servicio, ya que el contrato estaba a mi nombre. La segunda fue para cancelar el internet y el cable. Y la más importante, hablé a la financiera que manejaba el arrendamiento de la camioneta de lujo de Isela. Esa camioneta blanca que ella usaba para apantallar a sus amigas se pagaba mes con mes desde mi cuenta. Informé a la agencia que el vehículo había sido retenido sin mi autorización y pedí que lo recogieran de inmediato. Isela podía haberme echado de la casa, pero no iba a disfrutar de ni un solo gramo del sudor de mi frente. Sonreí, apagué el celular y me comí unos tacos fríos. Esta noche, esa casa estaría a oscuras, sin agua caliente y sin internet. Isela pronto entendería que no necesitar a la vieja significaba también quedarse sin el cajero automático de su vida de rica falsa. El juego apenas comenzaba y yo tenía todos los ases bajo la manga. El lunes por la mañana me presenté en el despacho del licenciado Guzmán en el centro de la ciudad. Guzmán era un tiburón que había ayudado a mi esposo con los asuntos del sindicato hace años. Cuando puse el folder sobre su escritorio, se acomodó los lentes y leyó cada página en un silencio dramático. Al llegar a la cláusula que Mateo firmó en 2018, soltó un silbido de admiración. Amparo, eres una verdadera estratega. Esta cláusula es clara. El acto de desalojo injustificado activa el derecho de liquidación unilateral. El hecho de que tu hijo haya tirado tus cosas a la calle no solo es una falta de madre, es un suicidio legal, dijo Guzmán con una sonrisa fría. Le di un trago a mi café negro, sintiendo cómo la adrenalina me recorría la espalda. Quiero vender esa casa, licenciado. No mañana, sino ahora mismo. Quiero recuperar hasta el último centavo que les di para salvarlos de la ruina. Mientras planeábamos los siguientes pasos, el teléfono del despacho no dejaba de sonar. Era Mateo. Había llegado ahí después de darse cuenta de que no tenían ni luz ni agua. Entró a la oficina como loco, sudando y con la cara roja. Detrás venía Isela, que se veía fatal sin su maquillaje y toda desaliñada porque tuvo que caminar bajo el sol desde que se llevaron su camioneta. «Mamá, ¿qué demonios estás haciendo?», gritó Mateo con la voz quebrada por el pánico. «Llevamos todo el fin de semana a oscuras. Isela está embarazada. ¿Acaso no te importa? ¿Quieres matar a tu propio nieto?». Puse mi taza de café en la mesa con una calma glacial. Ese niño necesita un padre con dignidad y una madre agradecida, Mateo. Esa casa nunca fue suya. Ustedes eran solo huéspedes que vivían de mi lástima. Y el viernes pasado, ustedes mismos cerraron esa puerta. Isela intentó arrebatarme los papeles de la mesa, pero el licenciado Guzmán la detuvo en seco. «Señora, esto es un despacho jurídico. Cualquier agresión será grabada y usada en la demanda por maltrato al adulto mayor que estamos preparando. Les sugiero que regresen a la casa y empiecen a empacar». Las palabras del abogado fueron como un balde de agua fría. Mateo me miró y por primera vez en 15 años no vio en mis ojos la paciencia infinita de siempre, sino un muro de piedra. El miércoles, la bonita casa rústica de la zona residencial se convirtió en el chisme de toda la colonia. Beatriz Solís, una agente de bienes raíces, conocida por ser una casa ofertas, llegó al jardín con 2 ayudantes y un fotógrafo profesional. No venían de visita, venían a poner el anuncio de Se Vende. Isela estaba parada en la puerta con el celular en la mano, amenazando con llamar a la policía. Sin embargo, Beatriz solo le enseñó la orden judicial que permitía el acceso a la dueña para la evaluación. «Señora, si sigue estorbando, pediré que la escolten afuera. Y créame usted que se las da de muy educada. No querrá que todas las vecinas del club de lectura vean cómo se la llevan las patrullas», dijo.
Beatriz con un sarcasmo profesional. Los vecinos empezaron a asomarse. El señor Don Chente, el vecino de al lado, que se había hecho el desentendido cuando me echaron, ahora estaba junto a su buzón fingiendo que leía el periódico pero sin perder detalle. Beatriz, con toda la intención, habló fuerte para que todos oyeran. Qué lástima de propiedad, tan bonita, pero convertida en escena de un pleito por abuso a una anciana. Mi cliente, la señora Amparo, lamenta mucho tener que venderla, pero no puede seguir manteniendo a gente que no tiene ni un poquito de gratitud. La humillación caló hondo en Isela. Vio las miradas de desprecio de las señoras del vecindario a quienes siempre les presumía su estatus. Mateo llegó del trabajo a mitad de la sesión de fotos y se encontró con el letrero de venta clavado en el pasto que yo misma había cuidado por años. El mundo perfecto que construyeron sobre mis costillas se estaba desmoronando con cada clic de la cámara. Esa noche Mateo me llamó. Ya no gritaba, ahora lloraba como un niño perdido. Mamá, por favor, Isela está destrozada, no tenemos a dónde ir. Miré por la ventana del hotel hacia las luces de la ciudad. ¿Tienen a dónde ir, Mateo? Pueden ir a donde quieran siempre y cuando lo paguen con su propio dinero. Colgué sintiendo una libertad amarga pero necesaria. Al sexto día recibí un correo del abogado de Isela. Ya no suplicaba, ahora atacaba. Amenazaba con demandarme por violencia psicológica y exigía la mitad del dinero de la venta de Mindunsin, la casa, alegando que Mateo le había hecho mejoras que aumentaron su valor. Sonreí frente a la pantalla. No sabía que acababa de activar el detonador de una bomba que yo tenía lista desde hacía tiempo. Los cité en la casa para un arreglo final. Cuando entré, el lugar olía a comida echada a perder y el desorden era insoportable. Sin luz ni agua, parecían refugiados en su propio castillo. ¿Qué quieres, vieja?, ladró Isela, sacando sus papeles. ¿Le vas a dar su parte a mi esposo o te voy a refundir en la cárcel por abandono de hogar? Saqué con calma una memoria USB de mi bolsa y la puse sobre la mesa de comedor. Aquí están los videos de las cámaras ocultas que puse el año pasado cuando me enfermé del corazón. Quería que mi doctor viera si me daban ataques por la noche, pero grabé algo más interesante, tu plática con un tal Rodrigo el mes pasado en esta misma sala. La cara de Isela pasó de roja a pálida en un segundo. Mateo miraba a su mujer sin entender nada. ¿Quién es Rodrigo?, preguntó Mateo con la voz temblorosa. Es un coyote de bienes raíces, seguí yo con voz firme. Estaban planeando cómo hacerme firmar un poder para vender la casa a nombre de ustedes dos y luego mandarme a un asilo de mala muerte en la frontera. Isela hasta dijo que ya estaba harta de ser tu carga, Mateo, que en cuanto tuviera el dinero se iba a largar. Un silencio de muerte inundó la habitación. Mateo tomó la memoria USB y le temblaban tanto las manos que se le cayó al suelo. Isela intentó recogerla, pero yo fui más rápida. El original ya lo tiene mi abogado. Isela, olvídate de tu carrera. Esto es una falta ética gravísima. Y tú, Mateo, vas a seguir defendiendo a la mujer que planeaba venderte, a ti también. Mateo se desplomó en una silla cubriéndose la cara y llorando de pura vergüenza. La verdad sobre Isela fue el golpe de gracia para Mateo. Se quedó ahí sentado en el piso, rodeado de las ruinas de su familia perfecta. Yo lo miré a ese hijo que quise más que a mi vida y ya no sentí lástima, solo una tristeza inmensa por su ceguera. Mamá, yo no sabía, de verdad no sabía que ella era así, balbuceó. No le contesté, solo miré mi reloj. Tienen 48 horas para sacar su ropa y lo que realmente sea de ustedes. Ya firmé el contrato con un fondo de inversión. Ellos toman posesión el viernes a las 9 de la mañana. Lo que se quede aquí, después de esa hora, se va a la basura.
Isela, ya sin nada de orgullo, se hincó frente a mí con lágrimas de cocodrilo. Doña Amparo, por piedad, estoy embarazada. No puede dejar que su nieto nazca en una vecindad. La miré a los ojos, con esa mirada de enfermera que ha visto demasiadas mentiras. Tú pensabas mandarme a un lugar donde la gente se muere de olvido, Isela. No te importó mi vida. Y sobre ese niño, si de verdad es de la familia, yo sabré qué hacer. Pero tú no vas a volver a tocar ni un solo peso mío. El viernes por la mañana los cargadores llegaron. Cada mueble fino que compré con mi esfuerzo, la sala de terciopelo, el comedor de roble fue inventariado. Mateo e Isela salieron de la casa con solo 3 maletas viejas. Los vecinos estaban en la banqueta secreteando. Yo me subí a mi Cheyenne y miré la casa por última vez. Ya no era mi hogar. Solo era un bien inmueble que acababa de liquidar para comprar mi libertad. Mateo e Isela terminaron en un departamentito de un solo cuarto, en una zona fea de la ciudad, donde las sirenas de las patrullas no dejan dormir y el olor a basura es constante. Sin la camioneta de lujo, Isela tenía que irse en microbús para recibir su notificación de despido. A Mateo lo castigaron en la chamba por su bajo rendimiento y le bajaron el sueldo al mínimo. A diario, Mateo me marcaba decenas de veces. Ya no me gritaba. Ahora su voz era un ruego patético. Jefecita, tengo hambre. Isela dice que me va a dejar si no consigo lana. Ayúdame por última vez. Yo escuchaba, pero no decía nada. Lo ayudé 30 años y casi termino en la calle por eso. El verdadero castigo no fue perder la casa, sino tener que vivir según su realidad. Sin mi pensión mensual pagando todo, no podían mantener sus mentiras de grandeza. Isela empezó a vender sus bolsas de marca para comprar comida rápida. Mateo tuvo que agarrar un turno extra cargando cajas en un almacén para pagar la renta. Yo los observaba de lejos por medio de un investigador privado, no por venganza, sino para asegurarme de que la lección de gratitud les llegara hasta los huesos. Después de pagar impuestos y deudas, me quedaron unos 8.500.000 pesos mexicanos. Un dineral para empezar de nuevo a mis 65 años. Metí casi todo en un fideicomiso y el resto lo usé para lo que mi mejor amiga me decía siempre ir, a buscarme a mí misma. Decidí hacer el viaje que pospuse por una década. Manejé mi camioneta por toda la costa del Pacífico. Desde las montañas bajé hasta las playas de Mazatlán y luego hacia el sur. Por primera vez en la vida no tenía que preocuparme por lo que alguien quisiera cenar, ni pasar la noche en vela por las deudas de mi hijo. Me quedaba en pueblitos costeros, durmiendo en mi Cheyenne, que mandé arreglar como una casa rodante. Hice amigos, conté mi historia frente a fogatas en la playa. Una mujer en Sayulita me tomó de la mano y me dijo: no solo salvaste tu dinero, Amparo, salvaste tu alma de la podredumbre. Mientras tanto, en la ciudad, Mateo recibió la prueba de ADN. El niño sí era suyo. Me llamó llorando entre feliz y acabado. Mamá, voy a tener un hijo. Quiero ponerle el nombre de mi papá. Por favor, ven a conocerlo. Me quedé mirando las olas romper contra las rocas. Me da gusto, Mateo, pero tu madre está a miles de kilómetros. Aprende a ser un hombre de verdad, un padre que proteja a los suyos, en lugar de dejar que su mujer pisotee a los demás. Me dolió el corazón, pero sabía que si volvía al círculo de abuso, empezaría otra vez. Isela seguía ahí y seguro usaría al bebé como carnada para sacarme dinero. Colgué el teléfono respirando el aire salado y libre. Esta paz me había salido demasiado cara como para cambiarla por una disculpa a medias. Después de 3 meses de andar de aquí para allá, decidí quedarme en Pátzcuaro frente al lago. Era el lugar donde mi esposo y yo soñábamos retirarnos. Compré una casita de adobe y madera con vista al agua. Solo tenía una recámara, pero estaba llena de sol y olía a pino. Me metí al club de jardinería del pueblo
y empecé a trabajar de voluntaria en la clínica local para ayudar a otros viejitos. Aquí todos me conocen como Doña Amparito, la señora amable. Nadie sabe de la guerra legal ni de la fuerza que tuve para quemar las naves con mi propio hijo. Encontré la paz cuidando mis lavandas y leyendo junto a la chimenea. Una mañana el licenciado Guzmán me llamó. Amparo, tengo noticias. Mateo le pidió el divorcio a Isela después de que la cachó otra vez queriendo estafar a un tipo. Ella se largó y le dejó al niño. Ahora él lo está criando solo y trabaja como burro para pagar sus deudas. Me quedé callada un buen rato viendo a las garzas volar sobre el lago. Gracias, licenciado. Mándeme la dirección de ese departamento. No fui de inmediato. Pensé las cosas toda una semana. Mi nieto no tenía la culpa. Mateo, aunque débil, por fin se había cortado la gangrena de esa mujer. Preparé una caja grande con ropa de bebé que yo misma escogí y un fajo de billetes suficiente para que vivieran 6 meses. No puse mi dirección, solo una nota. Este es el último préstamo de tu madre. Demuéstrame que mereces ser el padre de ese niño. Pasaron 3 años volando. Estaba sentada en el porche de mi casita cuando un coche viejo pero impecable se estacionó. Mateo bajó. Se veía más viejo, pero más fuerte, más hombre. A su lado venía un niño de 3 años con los mismos ojos de mi esposo. Mateo no venía a pedir limosna. Me entregó un sobre grueso. Era el dinero que le envié hace 3 años, con todo y los intereses. Lo logré, mamá, dijo con una voz serena. Soy gerente de logística. Ya no necesito tu dinero. Solo quería que supieras que ya entendí por qué hiciste lo que hiciste aquel día. Abracé a mi nieto, sintiendo ese olor a niño y el calor que tanto había extrañado. Pero eso no era todo. Mateo me dio una cajita de metal que encontró escondida bajo una loseta floja de la casa vieja. Antes de entregarla, era una pequeña caja fuerte de su papá. Adentro había una carta escrita hace 10 años. Amparo de mi vida. Sé que vas a darlo todo por Mateo, pero también conozco su carácter. Te dejé una cuenta de ahorro secreta con 10 millones de pesos mexicanos a tu nombre. Ese dinero solo se activa cuando dejes de vivir con Mateo. Quiero que tengas una vida propia, que no seas la sombra de la flojera de nuestro hijo. Resultó que mi viejo lo vio venir desde antes. Él puso una trampa de amor para obligarme a ser fuerte y para obligar a Mateo a crecer. Miré la fortuna en el papel y luego miré el lago que brillaba con el sol de la tarde. No necesitaba más dinero, pero atesoré ese gesto. Tomé a Mateo de la mano y llevé a mi nieto hacia adentro. Los dejaría quedarse el fin de semana, pero el domingo por la noche se tendrían que ir, porque esta casa y esta vida ahora me pertenecen solo a mí. Они какой-то острый соус добавили. Не прогадал с острым соусом, кстати. Речка очень хорошо заходит с остреньким. Есть автоматы, в которых можно получить сюрприз. Здесь, наверное, нет. Надо специально идти в какие-то крупные районы, в центры. Не знаю, что попадется. Ты имеешь в виду прям вообще мистери-боксы? Ну, они есть, но не рядом. Совсем не рядом. Темнеет уже потихоньку, ребята. Смотрю так на небо. Сейчас мы допьем, пойдем с вами обратно в сторону речки.
Обойдем как раз парк с этой стороны. И пойдем в обратную сторону, по пути съедим рыбки. Там очень крутая рыба продавалась, очень вкусная. Допивай зиму, переходи на весну. А что весной пьют, ребят? Я просто не эксперт в алкашке. Подскажите. Редко пью. С газировкой, с банками. Таких автоматов нет. Ну, обычные автоматы, раздатчики всякой водички. Их много, да, они есть, конечно. Вот, но каких-то именно вот с газировкой, с банками. Весной градус повышается.